Regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión, @argumentosgb, @rosa_periodista son mis cuentas en redes sociales para que usted pueda interactuar con nosotros y también hacerle llegar sus comentarios a nuestro invitado de esta tarde, José González, economista peruano-venezolano, periodista, analista de financiero y también del entorno geopolítico del que hemos estado conversando. En medio de una situación compleja para el mundo surgen oportunidades para Venezuela. Y esto en el pasado ya lo hemos escuchado, por eso también muchas veces la población se mantiene escéptica y sobre todo porque desde que inició el año también han escuchado diferentes economistas hablando de que el crecimiento económico viene para Venezuela, de los ingresos que van a llegar por petróleo y que esto podría repercutir finalmente en los salarios que el venezolano pues ha perdido. Digamos, ahora los salarios en Venezuela, hay una política de bonificaciones y esto ha generado también como mayor expectativa y también como cierta situación de descontento al sentir que por un lado los titulares van con pronósticos positivos, pero que la situación actual no solo es que es igual, sino que incluso es peor a la de finales del año pasado en los momentos actuales, ¿no? Es una situación compleja. Es que el tempo y el momentum, como se dice en finanzas de la recuperación, no es necesariamente el mismo de las expectativas de la población. Mi madre, que quedó viuda a los 46 años con 5 muchachos y $30 en el banco, yo un año después le pregunté cómo hiciste. Sí. Y mi madre me dijo, abandoné las expectativas y aprendí a vivir con fe y caminar con esperanza. Cuando uno tiene expectativas, quiere que las cosas cambien ya y las cosas toman tiempo. Bueno, y los últimos años hemos estado con pocas expectativas debido al tema de sanciones, pero digamos empiezan a llegar esas esperanzas y sí, más expectativas. Es por ello que quizá también se produce este fuerte choque en estos momentos en la población. Aumentan las expectativas positivas, pero entendemos que los cambios requieren de un proceso. Incluso veíamos que el riesgo país de Venezuela bajaba, sin embargo sigue siendo el más alto de América Latina, el salario mínimo es el más bajo de América Latina, es decir, para que esto pueda mejorar o retroceder hace falta mucho, ¿no? Y la velocidad de la recuperación, recordemos que a principios de este siglo, cuando el petróleo pasa de $34 el barril y llega a $140 el barril entre el primer y el segundo gobierno del presidente Chávez, que tuvimos un auge en el consumo en Venezuela, bonanza. Porque además el tipo de cambio se mantenía administrado por los flujos y el beneficio fue generalizado. Sí, el consumo se generalizó a la base de la pirámide en Venezuela. Hoy estamos en 1.100.000 barriles y no sentimos los beneficios. Los precios se acaban de recuperar de esos $60 que han pasado a estos 100, que son puntuales, que no se van a sostener el tiempo. El petróleo debería regresar a niveles de 70, 80, pero retornar a estas tasas en el corto mediano plazo, en la medida de las dinámicas energéticas a nivel global. En la medida que la producción crezca, eso va a favorecer. Ahora, ¿por qué además lo que llaman en Venezuela la brecha en el tipo de cambio que afecta el ingreso real, sigue trastornada? No solo una dinámica del Bolívar, a raíz de la guerra en Irán, de las tensiones en relación al retorno de la inflación, las tasas de interés y el incremento en el crudo, el dólar se ha fortalecido en virtud del dólar. Entonces, en lo que se fortalece el dólar y el bolívar se debilita frente al dólar, esa brecha se sigue abriendo. O sea, pasa lo mismo en el Perú, pasa lo mismo en Colombia. No es necesariamente que se fortalezca el sol, sino que se debilite el dólar y a la inversa. Claro. Y en la medida que esos beneficios demoren en percolar y que la impaciencia retorne, tienen que haber políticas de asistencia en la medida que esos flujos empiecen a beneficiar a la población. Esos son dinámicas más o menos inevitables. Como le decía, en el caso del Perú, tuvimos que pasar casi 30 años, poco más, 36 años, para que los beneficios de esas reformas del año 90 tengan finalmente el impacto en la economía generalizada. Y un impacto que mueva la economía completamente. Solo que la población siente que ya no puede esperar más, que la situación ha sido muy difícil en los últimos años y que por lo menos no empeorar, ¿no? La clave aquí va a ser los mecanismos anunciados en términos legislativos y las reformas que van a acelerar los procesos y la creación de estos dos fondos soberanos de los que habla el gobierno, que son exactamente lo que hay que hacer, un fondo de infraestructura, porque hay que recuperar la infraestructura para recuperar la producción y un fondo de inversión en el beneficio social del ingreso de la gente. Ahora, eso en 8 semanas no necesariamente pueden suceder todas las cosas que se requiere,
sucedan. Pero lo que sí es cierto es que en virtud de las dinámicas geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas, el proceso es inevitable. He reunido con empresarios, con empresas en Venezuela en estos días. Les decía que el proceso que viene en Venezuela es como un tsunami. Y si el tsunami no es una ola, es una marea que viene, viene, viene y va a llegar y va a venir. En positivo, además. Es inevitable. El optimismo no es una creencia, es una actitud. Es el que, no importa cómo venga el día, contra viento y marea, yo voy a hacer lo mejor del día. Quien cree que le va a ir mal, que le va a ir bien y le va mal, pues se frustra. Quien tiene una actitud optimista, pues va a hacer que las cosas sean mejores, ¿sí? Y nos queda claro que el gobierno tiene una actitud constructiva de cara a la circunstancia y la está atendiendo. Atenderla, sin embargo, toma tiempo. Y en el camino hay que seguir esforzando para que esa realidad empiece a darse y a percolar. Lo bueno Venezuela es uno de los pocos países en que podemos hablar de lo bueno de la circunstancia actual, es que esta crisis subraya el valor de Venezuela, acelera los procesos de inversión y acelera el proceso de recuperación, que no se puede dar de la noche a la mañana, pero es más o menos inevitable porque además lo hemos visto en el resto de América Latina y lo hemos visto particularmente los peruanos. Es una experiencia que hemos vivido en el Perú en carne propia. Y hoy el proceso peruano es más o menos inevitable y irreversible que se ha sostenido en el tiempo. Lo que necesitamos es estabilidad política, ponernos de acuerdo los peruanos en reglas básicas, ¿sí? Y no vacar a la presidencia cada 15 meses y generar continuidad. Mientras otras economías iban creciendo, Venezuela estaba prácticamente estancada o iba hacia atrás también, producto de algunas políticas económicas de nuestro país, pero también por las sanciones estadounidenses, ¿no? Tanto por razones internas como por razones que el gobierno no podía manejar. Correcto. Ahora esto empieza a aliviarse, pero también ese alivio de licencias no es tan rápido. Pues hablábamos también de la OFAC, pues alivia cada día 1, 2 licencias, pero es un proceso bastante lento en comparación a lo que la gente quisiera ver. El proceso legislativo en Venezuela en estas casi 12 semanas se ha movido mucho más rápido que el proceso burocrático de los Estados Unidos de otorgar las licencias que permitan que los procesos legislativos generen los flujos y además que las exportaciones de petróleo, que hoy día en términos estrictamente financieros son positivas también para Venezuela. El retorno sobre esa producción y exportación petrolera venezolana va a rendir mejores retornos, valga la redundancia, de Venezuela que el esquema anterior. Bueno, pausa y ya regresamos con más. No se aparten, querida audiencia. Ya saben nuestras cuentas en redes sociales por esa vía, háganos llegar sus comentarios. Ya volvemos.